Según Freud, este proceso llamado desarrollo psicosexual se divide en varias fases, cada una con sus características y desafíos. Según se van atravesando estas fases, se va formando el aparato psíquico. Es por esto por lo que Freud llamará a este recorrido desarrollo psicosexual. Psico, por aparato psíquico, y sexual, no porque sea sinónimo de genitalidad y relaciones sexuales, sino que es el recorrido que hace la pulsión en las distintas etapas hasta llegar a la última, que es justamente la sexualidad adulta, y es en donde sí ya podemos hablar de genitalidad. Cuando hablamos de sexualidad infantil, en psicoanálisis se pretende reconocer la existencia de excitaciones o necesidades genitales precoces, pero que no están dirigidas a otras personas, sino que son autoeróticas, así como también la intervención de otras zonas del cuerpo que busca el placer. Por ejemplo, la succión del pulgar, independientemente del ejercicio de una función biológica que sería la nutrición, es decir, Freud plantea que la sexualidad aparece desde que nacemos y en las sucesivas etapas de la infancia, pero que tienen que ver con distintas partes del cuerpo que proporcionan gratificaciones, o sea, placer. Entonces, tenemos que se llama desarrollo psicosexual porque entendemos que la psique forma parte del desarrollo sexual y, como la palabra lo indica, tiene un desarrollo, que sería el recorrido que haga la pulsión en las distintas fases sexuales infantiles, hasta llegar a la última, que será la genitalidad, y determinará nuestras elecciones sexuales y el modo de amar. Por último, es fundamental entender las diferencias entre la sexualidad infantil y la sexual adulta, tal como Freud las describe. En la infancia, la sexualidad se caracteriza por ser predominantemente autoerótica, como un enfoque en las diferentes partes del cuerpo específicas en cada fase. En contraste, cuando llegamos a la adultez, la sexualidad se reorganiza y se centra en los genitales, adquiriendo una orientación hacia otras personas. Etapas del desarrollo psicosexual. Esta teoría fue propuesta por Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, considerado el padre del psicoanálisis al ser él quien empezó con esta corriente. Fue una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Sus aportes para la psicología han sido de gran ayuda, pues ayudaron a establecer un área nuevo para esta ciencia. Aún hoy en día se siguen utilizando las propuestas que ha hecho Freud. Sin embargo, su teoría se basa en la psicosexualidad. Para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que promueve el comportamiento del ser humano. Es decir, él creía que había una energía a la que le puso el nombre de líbido. Esta era la fuente de los impulsos que el padre del psicoanálisis hacía ver. Decía que la persona actuaba conforme a la satisfacción de estos impulsos, además de proponer zonas en donde se desarrollaba el placer. Esta energía vital se expresa mediante la sexualidad, que es alcanzada de manera genital durante la madurez, pero antes de eso tenía que pasar durante otras etapas previas durante la infancia. En total son 5 etapas. Estas etapas se dividen en la fase oral, anal, fálica, de latencia y genital. Estas serán abordadas más adelante. Sin embargo, lo que podemos decir es de que para Sigmund Freud, estas etapas eran de suma importancia durante los primeros años de vida del niño, pues eran las que iban a establecer cómo éste se iba a relacionar con las demás personas en un futuro cercano, cuando ya tuviera conciencia para entablar conversaciones y una relación interpersonal con los demás. Características de la teoría del desarrollo psicosexual. Dentro de la teoría psicosexual desarrollada por Sigmund Freud, es una de las teorías fundamentales en psicología que explora el desarrollo humano, esto siendo a través de distintas etapas. Pero el aspecto importante
o aspectos importantes, aquí hay algunas características principales que te daremos a conocer. Comenzando por el desarrollo en etapas. Freud propuso que el desarrollo psicosexual ocurre en una serie de etapas discretas, cada una con su propia orientación sexual predominante y desafíos psicológicos específicos. También hablaremos lo que es la influencia de la sexualidad. A base de Freud sugirió que la sexualidad es una fuerza motivadora fundamental en el desarrollo humano y que los conflictos en torno a esta sexualidad pueden influir en la personalidad y el comportamiento. Ahora acerca del inconsciente. Según Freud, gran parte de la motivación del conflicto humano o de nuestros conflictos residen en el inconsciente, donde se albergan deseos, impulsos y recuerdos reprimidos, que pueden influir en el comportamiento consciente. Lo que es conflictos internos. La teoría psicosexual sugiere que los individuos pueden experimentar conflictos internos entre los impulsos sexuales, las demás de la sociedad y los propios valores y normas morales. Importancia de la infancia temprana. Se nos da a conocer que Freud creía que las experiencias de la infancia, especialmente en relación con la sexualidad, tenían un impacto duradero en la personalidad e incluso en el desarrollo psicológico del individuo. Acerca de la catexis libidinal. La catexis libidinal, Freud introdujo el concepto de catexis libidinal, que se refiere a la energía psíquica relacionada con la libido o la energía sexual. Esta energía se dirige hacia diferentes partes del cuerpo y está relacionada con las etapas del desarrollo. Ahora bien, conflictos edípicos y complejo de Edipo. Los conflictos edípicos y complejo de Edipo, Freud postuló que durante la etapa fálica del desarrollo, los niños experimentan un conflicto edípico, donde sienten atracción específicamente hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. De mismo modo, las niñas experimentarían el complejo de Electra. Y el último, menos importante, retos de cada etapa. Cada etapa del desarrollo psicosexual presenta desafíos específicos que deben superarse para avanzar al siguiente nivel de desarrollo. Estos desafíos pueden surgir de tensiones entre los impulsos instintivos y las demandas sociales, así como de conflictos internos. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la fase anal, la cual es una de las etapas del desarrollo psicosexual propuesta por Sigmund Freud. Esta etapa ocurre alrededor de los 18 meses hasta los 3 años. Durante esta fase, los niños experimentan la gratificación a través de la eliminación y retención de heces. Esta etapa es crucial en el desarrollo de la personalidad y ya que los conflictos no resueltos durante esta etapa pueden influir en el desarrollo psicológico posterior de cada niño. Existen dos tipos de personalidad, las cuales según Freud se basan o derivan dependiendo de esta etapa. La primera es la personalidad anal retentiva. En esta etapa ellos pueden
Si ellos desarrollan esto, ellos pueden llegar a ser perfeccionistas y tener dificultades para desprenderse de posesiones materiales. Y la segunda es la personalidad anal expulsiva, que al contrario de la primera, los niños o ya jóvenes más adelante suelen ser desorganizados o con tendencia a la impulsividad y una falta de control. Esta etapa pues es importante para cada niño, aunque puede ser diferente dependiendo de la personalidad que cada niño pueda desarrollar. Gracias. Teoría de Freud sobre el desarrollo psicosexual. Esta es la primera fase de la evolución del líbido, que va de los 0 a los 2 años de edad. Esta fase se puede dividir en dos. En la primera, el niño pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Los periodos de atención consciente quedan limitados a experiencias de nutrición como el hambre, lactancia y saciedad, ruidos internos. Cuando no se satisface alguna necesidad, surgen emociones desagradables, lo que provoca las primeras experiencias de ansiedad en el bebé. Ansiedad por la falta de promisiones vitales. En esta fase, el placer sexual está ligado predominantemente a la excitación de las cavidades bucales y de los labios, que acompaña a la alimentación. Al nacer, el niño es privado de la simbiosis que mantenía con el cuerpo de su madre. Esto hace que se ponga en funcionamiento la capacidad y la intención del pecho de la madre y de la saciedad de alimentarlo. En esta fase el niño vive y ama a través de la boca y la madre lo transmite por medio de los senos. De esta coordinación entre madre e hijo resulta una alta recompensa en términos de placer libidinal. A través de la boca y el pezón se genera una atmósfera de calor y mutualidad que ambos, madre e hijo, disfrutan plenamente y responden con la relajación. El modo de acercamiento o de relación con el otro es la incorporación, pues el recién nacido depende de la entrega de sustancias directamente en la boca. Al inicio, la pulsión sexual se satisface por medio de una función vital, la alimentación, pero posteriormente adquiere autonomía y a través del chupeteo se satisface en forma autoerótica. Entonces, en esta etapa, la fuente de satisfacción es la zona oral. El objeto de satisfacción se encuentra en estrecha relación con la alimentación. El fin u objetivo de esta fase es la incorporación en la segunda parte de esta fase, la capacidad para asumir una actitud más activa y dirigida, y el placer derivado de ella se desarrolla y madura. Aparecen los dientes y con ello el placer es inherente. Al morder cosas duras que ceden a la presión, en morder objetos blandos y en destrozar otros con los dientes. Vamos a hablar también sobre la fase fálica. Esto se desarrolla de la identidad sexual. Durante la fase fálica, los niños comienzan a tomar conciencia de sus genitales y de las diferencias entre los sexos. Este proceso nos identifica sexual, es crucial para la formación de identidad, de géneros y de autoimagen. Los niños se desarrollan con una mayor conciencia de su propio género y comienzan a identificarse con el progenitor del sexo. También hablamos de la complejidad de Edipto y de Electra. El complejo de Edipta de los niños y el complejo Electra de las niñas son fenómenos psicológicos centrales de la etapa. Es un complejo de Edipto. Los niños de 7 sienten atracción emocional hacia la madre y rivalizan con los padres. Por efecto y atención sienten más complejidad.
Las niñas experimentan un deseo similar hacia los padres y rivalizan con las madres. Este complejo son normales y forman parte del proceso del desarrollo psicosexual, aunque deben de ser resultados de manera adecuada para evitar problemas posteriores en la vida adulta. También podemos hablar con ese tema lo que es, empiezan con una etapa de masturbación infantil, que es durante la fase. Los niños pueden manifestar un interés en el mercado de exploración de sus genitales y empiezan a experimentar sensaciones placenteras mediante la masturbación. Freud también consideraba que la masturbación infantil es algo natural del desarrollo psicosexual, aunque algunos adultos pueden sentirse incómodos y empiezan a preocuparse por este comportamiento y pueden reprimirlo, lo pueden llevar a un conflicto psicológico. También tenemos lo que es un mecanismo de defensa para lidiar con los conflictos y las tensiones sociales con la fase fálica. Los niños pueden recurrir a diversos mecanismos de defensa psicológicas como la represión o identidad del agresor. Estos mecanismos pueden influir en la forma en que los niños manejan los desafíos emocionales y sociales en esta etapa. Muchas gracias. Etapa genital. Esta inicia desde la pubertad hasta el resto de la vida. La adolescencia en esta etapa se caracteriza por la inmadurez física y emocional. Además, se alcanza la capacidad de reproducción en la edad adulta. Aparte de los cambios físicos, también se desarrolla un interés sexual en el otro y la construcción de una identidad propia. Cuando comienza la pubertad, comienzan también las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, como la menstruación, el semen, el vello púbico, el vello facial, el vello corporal, el acné y el olor diferente de cada persona. Este tipo de diferencias físicas y fisiológicas no solamente afectan al cuerpo, sino también a las acciones y pensamientos del adolescente. En esta etapa hay un retorno libidinal a los órganos sexuales, lo que quiere decir que los adolescentes se interesan por personas del sexo opuesto o reafirman el interés por personas del mismo sexo. También buscan la manera de calmar las fantasías eróticas y personales de una manera sana e incluso privada. En esta fase, como parte de la sexualidad, surge la masturbación, las fantasías sexuales, el anhelo de contacto físico, las relaciones sexuales, besos o incluso caricias. En esta etapa también surgen conflictos con los padres, ya que desean privacidad y también hay una pertenencia a ciertos grupos sociales y pasan más tiempo con amigos. Al intensificarse las energías sexuales, se activan todos los conflictos no resueltos de años anteriores. Esto explica por qué la adolescencia se caracteriza por tanta emoción y perturbación. La adolescencia se caracteriza por una creciente capacidad de tener relaciones sociosexuales responsables y termina con una capacidad madura para amar y realizar la sexualidad adulta plena. Por esto, es necesario que las fases anteriores se hayan resuelto de manera exitosa para no tener tantos conflictos en la última etapa, que va a ayudar al desarrollo físico, sexual y emocional de la persona. Muchas gracias. Y habiéndonos abarcado sobre las etapas de Freud sobre el desarrollo sexual, es importante mencionar porque es una problemática en la teoría del educando. Primero, Freud menciona que la teoría psicoanalítica del desarrollo evoluciona a través de las etapas psicosexuales. A pesar de su teoría y su contexto, ha sido muy criticada, especialmente en el ámbito educativo y el desarrollo infantil. Segundo, las experiencias del niño durante esta etapa moldean su personalidad de adulto y sufre una gran privación, o si lo miman demasiado, hay probabilidades de que se fije en esta etapa. ¿Por qué? Ya que la teoría psicosexual de Freud postula que el desarrollo de la personalidad y el comportamiento están estrechamente vinculados con la sexualidad y los impulsos sexuales. Este enfoque puede ser problemático en el contexto educativo, ya que no siempre es apropiado o útil tratar el desarrollo infantil desde esta perspectiva, particularmente en entornos escolares donde se espera un cierto nivel de neutralidad respecto a temas sexuales. Y por último, tercer punto, muchos de los conceptos se consideran problemáticos en el contexto educativo moderno debido a su enfoque en la sexualidad infantil.
abordan temas como la sexualidad infantil o relación entre padres y hijos desde la perspectiva psicosexual puede ser éticamente sensible, ya que los entornos educativos buscan promover un ámbito seguro y respetuoso para todos los estudiantes, y la teoría de Freud puede chocar con esos valores. Aunque esta teoría de Freud ha tenido un impacto significativo en el campo de la psicología, su enfoque en la sexualidad y otros aspectos controvertidos puede ser problemáticos para la teoría del educando y las prácticas educativas actuales. Los educadores suelen preferir enfoques que promuevan el desarrollo integral del estudiante basándose en evidencias empíricas y principios éticos sólidos.